Edith, dos mexicanas venirnos a encontrar aquí en las Islas Baleares, ¿no? Y reconocer en la historia de las luchas de este pedazo del planeta, algunas de las luchas que tenemos allá, pues está siendo un proceso curioso, ¿no? Yo pienso ahora como para que la gente entienda en México cómo estamos viviendo este momento del presente, en un México que es enorme y que tiene muchas realidades y muchos contextos bien distintos, pues pienso cómo, pese a que hay un montón de avances y nuestra presidenta pues tiene esta imagen pública de mucha aprobación y está haciendo cosas muy importantes, etcétera, pues como todavía hay muchas desigualdades, como hay un contexto de, pues sí, hasta de violaciones y violaciones graves a derechos humanos y que de pronto en los territorios se ven más crudamente. Y tú que has hecho trabajo en Guerrero, en la montaña de Guerrero, con las compañeras y con las comunidades, ¿cómo ha sido para ti o para ustedes en ese trabajo más colectivo, hasta en esa identidad más colectiva, vivir el México presente y sus desafíos? ¿Cómo ha sido? Kanunina koini miun tatashun tu unda andita shina tu isabina kan ishin uchi tu nyon de kwa saba kundani na kan tu saa baka anandi chinyu koyo inda tu saa gutu kan andi tasuisachi ya unishiko una nyu kuna shitia kuña ñaviti. Bueno, sí, te decía pues que hoy tengamos como un espacio como de pensar, de corazonar y de imaginar en este intercambio. Creo que pues dar cabida a la esperanza, ¿no? Yo creo que en medio del horror de guerras que vivimos allá en los territorios, en varios territorios en México, pues que nos permitan seguir soñando, y creo que ese es uno de los motivos por los que estamos aquí. Te agradezco como esta primera introducción y partir de no homogeneizar México, ¿no? Porque a veces la visión otra vez es de un solo territorio, una sola identidad, y pues justo es todo lo contrario, ¿no? Actualmente solo de los que sobrevivimos al exterminio de la invasión que se hizo, somos 68 pueblos, ¿no? Cada uno con su idioma, cada uno con su raíz lingüística y 364 variantes dialectales, ¿no? Son muchísima diversidad cultural, lingüística de los territorios, lo que comemos, cómo nos curamos, nuestro sistema de pensamiento, filosofía y concepción de cómo nos relacionamos con la madre tierra. Entonces creo que partir de eso a mí me da como esa confianza de decir, bueno, hablemos, ¿no? Y pongamos la palabra también al centro para enunciar esto que nos duele y que nos está enfermando en estos territorios. Cuando hablamos de montaña de Guerrero, muchas veces es una categoría que desde la investigación se hizo para distinguir a una región geográfica que dividió otros territorios, ¿no? Yo soy del pueblo Ñusabi, te saludé en mi idioma de la lluvia. Ñusabi significa pueblo de la lluvia. Mal denominados mixtecos por la historia nacional, pero en ese territorio geográficamente convergimos el pueblo Ñusabi, el pueblo Mepá, el pueblo Nahua y el pueblo mestizo, ¿no? Porque también hay que hablar de las personas que pues son producto como de esa historia de ahora, ¿no? También forman parte y convivimos, intercambiamos, interactuamos. Entonces en ese territorio en los últimos años se ha venido como dando una guerra muy presente que tiene que ver con muchísimas crisis de lo que ahorita nombrarían de violación de derechos humanos, ¿no? No tener acceso a la salud porque no hay hospitales, tener muchas problemáticas que a veces no llegan las vacunas. Ahorita tenemos una crisis grave de sarampión en todo el país, pero en estas zonas mucho más. Son zonas alejadas, a veces no hay caminos, no estamos conectados a los municipios, ni siquiera hay ginecólogos, hay gente, compañeras que mueren en los caminos de preeclampsia, eclampsia, y no logran llegar, ¿no? al hospital a parir. Entonces sigue habiendo una desigualdad muy fuerte, y en medio de todo eso
un contexto de violencia que cada día más está sometiendo los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y en este caso, pues es parte del trabajo que nosotros hacemos, que pues más adelante te compartiré en concreto, pero sí es una preocupación, porque cuando decimos que hay violencia, decimos hay una violación a derechos humanos, pero también hay una violencia por grupos criminales, ¿no? Coludidos con los propios poderes administrativos, el gobierno municipal, en el caso de Guerrero el propio gobierno del estado, ¿no? y muchas entidades federativas. Esto se repite. Y algo que históricamente en Guerrero se escucha tiene que ver con la desaparición forzada y el desplazamiento forzado por la violencia. Y bueno, pues qué te cuento yo de la desaparición forzada. Pues es una problemática, es una crisis humanitaria que pues ustedes han trabajado ahí en Hijos, quizás desde el trabajo que hacen y acompañan, que denuncian, ¿no? Que pronuncian, pudieras justo pues compartir, ¿no? Que esto no es de ahora. Sí, no es de ahora, y fíjate que mi papá es de Guerrero también. Y ahorita estaba pensando, claro, es que Guerrero tiene la región montaña y la región costa, y decía, se parecerá un poco a lo que pasa acá en Mallorca, que tienen su montaña y que tienen su costa, y que estaba intentando dimensionármelo. Pero es cierto que Guerrero en sí mismo tiene una complejidad enorme y una historia, pues una historia muy valiente, yo diría, ¿no? O sea, desde la década de los 60 y para atrás, muchas de las luchas más valientes han tenido su semilla ahí en Guerrero. A mí me tocó vivir un pedacito de ese germinar de esa semilla en la historia de mi papá y de su familia, de Guerrero de Tierra Caliente, más para el lado de Michoacán. Y a mi papá mi papá migró de Guerrero a Ciudad de México, como muchas personas en ese entonces, y ahora todavía siguen migrando pues en busca de la supervivencia económica o de la salud o de la educación que a veces no se alcanzan en las comunidades. Y él en ese momento se involucra en las apuestas pues más radicales por un cambio urgente, y por esa razón lo desaparecen, ¿no? Cuando yo estaba muy chiquita, tan chiquita como la panza de mi mamá, ¿no? Entonces me queda muy claro esto que dices, que lo que estamos viviendo ahorita no es de ahora, es un problema que se viene arrastrando por mucho tiempo. No es culpa de la actual presidenta, ni del anterior, sino de todos los anteriores. Como que hay una historia de impunidad en México que explica mucho de las desigualdades que, pese a tanta idea de desarrollo que habría que desmontar un poquito, pues siguen haciendo que los pueblos vivan un montón de desigualdades, ¿no? O sea, yo pienso en eso que inspiró a mi papá a ser un luchador social, pues es lo mismo que me sigue inspirando hoy a mí frente a las desigualdades que veo en México, pero en Latinoamérica, pero hasta en el Estado español, y ¿no? O sea, como que hay una parte de esa historia que sigue latente. Y sí, nos ha tocado en Hijos, que es esta organización de la que formo parte y en la que tengo mi militancia, digamos, que quiere decir Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y que casualmente es una red latinoamericana. O sea, hay hijos en Guatemala, hay hijos en Colombia, hay hijos en Argentina, en Chile, como que hay toda una historia, ¿no? Ahí hemos descubierto que todas y todos somos hijos de la misma historia, y nos tocó pasar ese tiempo de las primeras familias que buscaban a sus familiares desaparecidos. Mi abuela, que salía a las plazas públicas, se organizaba con esas primeras mamás, entonces les decíamos doñas, bueno, todavía les seguimos diciendo doñas, y cómo esa historia con el sello de impunidad ha hecho que se mantenga esa demanda y que al día de hoy existan las madres buscadoras, ¿no? Que son como la nueva generación quizá de familiares que buscan. Curioso porque siempre son las mujeres, ¿no? Las mamás las que salen a buscar, mi abuela, mi mamá en este caso. En Guerrero además tenemos un hecho en la historia que yo creo que sí se conoció un poco más en el mundo, que fue con la desaparición de los chicos de Ayotzinapa en la Normal Rural Isidro Burgos, con una apuesta pues eso por la educación, por la transformación, y que creo que fue uno de los hechos que nos empezó a dar pautas, ¿no? De cómo esta corrupción,
entre la autoridad, pero el crimen organizado, y descubrimos una nueva forma de desapariciones en donde ya no son los mismos actores de siempre. Es cierto lo que dice la presidenta ahora, ¿no? No es lo mismo las desapariciones de hace tiempo que las de ahora. Ahora se han, no sé si decir podrido un poco más, porque con el crimen organizado y el Estado trabajando a veces fuera de oficinas y fuera del horario, pero con las mismas personas y los mismos recursos, pues pienso que eso también explica este grado como de descomposición social y que está detrás de muchas de las problemáticas en las que trabajamos, ¿no? O sea, concretamente ahora en México las madres buscadoras se han convertido, pues sí, en un referente de dignidad, en un referente de impulso de muchas causas, que en México ahora tengamos una ley general en materia de desaparición forzada, pues es algo que antes no existía, pero cómo esas leyes tampoco terminan de modificar o de solucionar la realidad, y cómo ese actor social empieza a ser un actor político que habla de esta continuidad, ¿no? Y cómo, pese a que los años pasen y la historia avanza, no se terminan de resolver esas cuestiones que tienen que ver con las causas estructurales, pienso, de la pobreza, de la desigualdad, diría yo, porque en México no somos pobres, o sea, no hay pobreza, en México hay riqueza, pero está muy mal repartida, ¿no? Creo que somos, la última vez que lo viéramos, ¿qué? La 15 o 16 economía del mundo. Entonces no se explican los niveles de pobreza que viven los pueblos originarios, los niños y niñas, ¿no? En pueblos originarios. O sea, en México, ser niña indígena o de un pueblo originario es igual a ser pobre, ¿no? Y eso es algo que, pues a mí me sigue resonando con eso contra lo cual mi papá y sus compañeros y compañeras se rebelaron, ¿no? Y que sigue siendo una historia bien presente, pues en Guerrero y en todos los territorios en México, ¿no? Sí, creo que justo estas categorías, por ejemplo, ¿no? de la pobreza, recientemente tiene como 15 días que Oxfam México presenta este informe de la desigualdad, ¿no? Y decíamos, es uno de los países donde más concentra esta desigualdad económica astronómica. Tenemos como pues cientos y cientos de millonarios que acaparan, ¿no? Completamente solo en el tema del país, y bueno, pues toda la demás población queda desprotegida, sobre todo pues en este caso la gente que está en los territorios indígenas, en las zonas rurales. Y a veces a lo mejor para gente que no ubica a lo mejor México o Guerrero, nosotros estamos al sur, tenemos una parte de costa, tenemos territorio de montaña, pero también hay de selva y de sierra, hay zona más desértica, tenemos pues salida al Pacífico, pero creo que si pudiéramos como redefinir qué es lo que nombraron como México, hablaríamos de un continente, ¿no? Como a esa dimensión, porque somos tan diversos territorialmente, culturalmente, a veces pues son días para ir de un lugar al otro, días completos, ¿no? En autobús. Es muchísimo, es lo que padecen los jornaleros, jornaleras agrícolas que se van, ¿no? Pues migran, son desplazados para trabajar en las agroindustrias del norte o de la costa de Colima, Michoacán, Jalisco ahorita, ¿no? Con todo el tema de los monocultivos, pero son horas y días, ¿no? 2, 3 días para llegar a Sonora y completos, todo el día, toda la noche viajando, porque son distancias territoriales muy, muy grandes. Eso a veces explica que esta idea de Estado, de gobierno, sea muy distinto, ¿no? Tenemos como, no solo se trata de un tema de partidos, sino también esta relación con la política, ¿no? En el caso de Guerrero, de donde yo soy, o en la montaña, nosotros no nos podemos sentar con el Estado, porque el Estado ha sido históricamente y actualmente. Tenemos una figura del Estado, o un representante del municipio, que está vinculado con el crimen, pero también la gobernadora, que toda la familia, toda la impunidad que ha habido de desapariciones, de 2 masacres muy grandes que hubo, y de políticas de genocidio, porque a veces se piensa que en México todo está resuelto y tenemos prácticas de etnocidio, de anticoncepción forzada en cuerpos de mujeres indígenas, que a veces en el mundo decimos, pasa en África, pasa en pueblos de la Amazonía, ¿no? De otros lugares,
pueblos pues de Asia ahí recónditos, pero en realidad todavía en México pasa eso y lo vemos como política de salud para tener un control en la natalidad de las infancias justo de niños y niñas indígenas. Entonces creo que estas cosas hay que leer que México son muchos Méxicos, ¿no? Quizás si uno pasa por Ciudad de México, te vas a Cancún, vas de vacaciones, claro, hay todo un proceso ahí de pues de estas empresas, ¿no? Que se han en contubernio con las instituciones, de cuando hay cero gobernabilidad y respeto a estos territorios y a los derechos humanos de la población local, sean indígenas o no indígenas, o sea, si eres campesino, si eres mujer, si no sabes leer, si no sabes escribir, se han aprovechado para quitar las mejores tierras, para quitar el acceso a litorales, el acceso a las playas. Ahorita se está viviendo en la costa de Oaxaca, ¿no? Que está llegando gente a comprar, construir, sin ningún tipo de protección ambiental. No hay una ley en temas de protección ambiental, para nada se legisla. En el caso de proyectos extractivos es lo mismo, la minería, los hidrocarburos, la transición energética sigue siendo una política de Estado y sigue siendo de prioridad nacional. Y cuando es de prioridad nacional, invisibiliza entonces lo que necesitan los pueblos, ¿no? Si es una persona que necesita el mar para pescar porque su vida está vinculada a ese territorio, o si necesita de la montaña para hacer las ritualidades, o si necesitamos del campo para sembrar los alimentos, ni siquiera es para producir hacia afuera, es para sobrevivir cotidianamente, ¿no? Entonces, es un escenario complejo, pero yo creo que lo que da esperanza justo más allá del reconocimiento de las instituciones o de las leyes, o de tener gobiernos que se dicen de izquierda, o que porque ya haya una mujer presidenta, vemos que este problema es sistemático y va a requerir muchos años. Y lo que sí ha funcionado son organizaciones, creer mucho en la solidaridad local, creer mucho en cómo se reconoce, ¿no? De una manera digna el trabajo que se hace y se paga justo, ¿no? Porque tiene que ver con eso, desde dónde viene el café que estamos consumiendo, desde dónde pues accedemos al agua, ¿no? A quiénes se les está quitando el agua para que nos llegue a nosotros y nosotras. Si no vivimos en estos territorios que abastecen a las ciudades. Entonces creo que tiene que ver con una reflexión de vida, ¿no? De aquí a futuro. Y en el caso de nosotros ahí en Tikosó justo ya vamos a cumplir 7 años, precisamente que simbólicamente en mi cosmovisión Ñusabi es un buen número y hace como repensar el trabajo, ¿no? A 7 años nosotros trabajamos sobre todo con mujeres y con infancias, como en una declaración muy pues muy respondiendo a la realidad, ¿no? De ver que las que principalmente se enferman son mujeres y estos cuerpos, ¿no? Que son violentados, no solo por empresas, tiene que ver con una guerra interna de los grupos criminales que ya están utilizando los cuerpos de mujeres para pues para implantar el terror, ¿no? Y eso ya está llegando a territorios indígenas. No solo son estos grupos que vemos que trafican y generan como este terror en ciudades, en puertos, en lugares donde pues transitan de un territorio a otro, sino que se están adentrando en estas comunidades rurales donde a veces las instituciones de gobierno ni siquiera operan porque nunca van, porque no tienen figura ahí, porque no tienen presencia. Y entonces pasa estos actores pues casi a gobernar, lamentablemente, esa es la principal crisis. Y ahí los primeros cuerpos que nos toca enfrentarnos a esta criminalidad, pues son los cuerpos de las mujeres, porque son mamás, porque son abuelas, porque son hijas, y es esa parte, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complejo y tiene que ver con esto que históricamente nombran como migración, pero creo que decir desplazamiento forzado es eso, ¿no? Y no solo por las industrias, es histórico, esto que comentas que pasó con tu papá, pues te forza a irte de tu territorio, porque donde estás no lo tienes, ¿no? Y no sé cómo, pues tú pensarías esta visión de los tipos de desplazamiento, porque
pues ahorita también el turismo, la gentrificación lo está generando, sobre todo tú ahí en la Ciudad de México, que vives muy cerca de donde se va a dar el Mundial, pues cómo lo está viviendo la Ciudad de México, ¿no? Al ser ahora un centro ahí de paso para muchos turistas. Sí, es que te escucho y pienso que, o sea, la dinámica que ha impuesto primero la colonia, ¿no? Haber sido colonia con un proyecto de nación en donde había que desarrollarse, y desarrollarse pasaba por dejar de ser indígena, casi casi, ¿no? Y cómo en esta vuelta de los tiempos, en realidad proteger las lenguas, la cultura de los pueblos originarios, no es nada más preservar una especie en extinción, sino cómo los pueblos han sabido conservar, a veces retrayéndose, una sabiduría que en este punto de la crisis global es un saber que a la humanidad le sirve. Y hay claves de supervivencia y de mantener la vida y lo humano que no tienen que ver nada más con un saber de los pueblos, sino un saber de lo humano, así lo veo yo al menos, ¿no? Y cómo esa lógica de desarrollo, junto con la lógica del capitalismo también, de generar dinero y dinero, se convirtió en esa política de Estado, ¿no? Y que yo creo que es algo que yo también veo acá, ¿no? Cómo de pronto el extractivismo no solo está en las minerías, sino también en el turismo, ¿no? O sea, el turismo se está convirtiendo en una práctica extractiva también que hace que, lo veíamos caminando por estas calles, ¿no? Que la gente no pueda pagar la renta en su propio barrio, en la comunidad en la que nació, porque ya vienen otros con otras capacidades adquisitivas que van dominándote y eso desplaza a la gente, ¿no? En Ciudad de México, ahora que viene un mundial, eso también ya está sucediendo, ¿no? O sea, la gente tenemos que cambiarnos de barrio porque hay unos que se encarecen demasiado, que tiene que ver con que llegan personas con dólares o con euros que son capaces de pagar rentas altísimas, pero que también tienen que ver con ir desplazando. No, pues en la Ciudad de México somos al mismo tiempo lugar de acogida de muchos desplazamientos de distintas, de muchos de los estados, digamos, de las provincias de México, pero como esa lógica no es una lógica que nada más afecta a México, ¿no? Sino que empezamos a ver en distintos puntos del planeta cómo esa lógica capitalista, extractivista, desarrollista, pues no se ha terminado de ir de la mente de los tomadores de decisiones, aun cuando ya tenemos la evidencia de que quienes cuidan la vida, quienes cuidan lo comunitario, quienes cuidan, tienen en sus manos, pues no sé si decir una receta, pero una clave y una sabiduría ancestral. Y pienso que en buena medida han sido las mujeres, y yo por ahí me explico también que las luchas, y tú desde el feminismo y desde ir entendiendo el feminismo desde tu saber y en tu contexto, creo que da muchas pautas de cómo priorizamos qué es lo que en términos humanos se tiene que hacer y que cuidar, ¿no? Y cómo esa misma historia de colonialismo planteó una idea de mejoría que en realidad no lo fue, ¿no? Y a mí siempre me ha inspirado mucho recordar que en México los pueblos originarios, pues en la narrativa de la historia oficial fueron vencidos, pero en mi lectura tuvieron la sabiduría de saber ganar la vida, aunque perdieran la guerra, y cómo esa retracción conservó las lenguas al grado de que ahora tenemos 364 variantes de lenguas indígenas, y cómo ese saber al final fue preservar la vida, ¿no? Y yo creo que esa es una lección para la humanidad que tenemos que seguir aprendiendo, pero en el territorio son mucho más las mujeres, lo decías ahora, ¿no? Son las abuelas las que transmiten ese saber, son las mamás, y ahora vemos, y en la iniciativa mesoamericana de defensoras, que es lo que nos reúne acá, cómo ese trabajo sostenido de las mujeres se ha convertido en un trabajo de ser defensoras de derechos humanos, que a veces hasta ni nos reconocíamos como tal, ¿no? Pero cómo ese trabajo ha tenido mucho que ver con el trabajo de las mujeres, asúmanse o no como feministas, ¿no? Allá en Tlapa y en la montaña, ¿cómo es ese asumirse mujer, cuidadora, resguardadora de vida, feminista o no feminista? ¿Cómo es ese proceso allá, Edith? Pues es un proceso muy, muy interesante. Creo que justo hay costumbres
digo yo, costumbres coloniales, cuando me pongo como a tratar, ¿no? de entender pues esta frontera entre lo indígena, lo no indígena, lo mestizo y toda la diversidad que hay. Y es muy importante porque a veces inconscientemente, en automático, ¿no? La mujer como creadora de muchas cosas, pues todo el tiempo desde que te levantas, ¿no? Uno ve a las abuelas, a las tías, ¿no? En el caso de la montaña, pues desde las 4 o 5 de la mañana pararte, porque la vida del campo exige, y que cuando es tiempo de cosecha hay que dobletear, pero no solo es pues el trabajo en la casa, la crianza, sino también ir a la milpa, también ir al cafetal, ahorita que estamos terminando la cosecha de café. Siempre hay dobles, triples jornadas, ¿no? Y todo el tema de cuidados está del lado de las mujeres. Pareciera que naciéramos como en automático para cuidar, ¿no? Que hay una parte pues muy bella, muy bonita, porque resguarda saber, pero también hay otra parte que si lo ponemos en términos económicos y también de desgaste físico y de por qué nos enfermamos más las mujeres, tiene que ver con la explotación, ¿no? Inconscientemente, para sobrevivir estamos en sociedades en donde se recae, no solo la labor de crianza, cuidados, sostener la vida, ¿no? ¿Qué significa sostener la vida? Para una mujer que queda sola porque enviuda o le desaparecen al esposo, o queda a cargo de sus nietos porque desapareció la hija, o fue víctima de feminicidio en estas regiones, o incluso para quienes migran. Hay mujeres que desde que se casan, 10, 15 años quedan solas en la comunidad y tienen que ejercer cargos comunitarios porque el marido se fue a Estados Unidos, y de allá es la manera que encontró para mantener a la familia y que los hijos estudien, y bueno, y muchas historias de una diversidad de maneras en que las mujeres están como que llevando al frente, ¿no? El cuidado de la vida de la familia, pero también de la tierra, del cafetal, de la milpa o del propio territorio, ¿no? Entonces, sí, cuando decimos o escuchamos esta palabra de defensoras, pues claro que en la comunidad ni siquiera existe como en mi idioma materno una palabra para sí, ¿no? Pero sí existe la palabra cuidadora o guardiana. ¿Cuál sería? Por ejemplo, sería Tunsavi, nasi India, ñayubi, decimos, ¿no? O sea, como que cuidas la humanidad, porque otra vez no solamente lo piensas en tu yo individual, estamos pensando en el yo colectivo del pueblo, pero la humanidad somos todos y todas, ¿no? Quienes estamos respirando en este momento, que cuando se hace las ritualidades, pues no pedimos lluvia o que haya buena cosecha para solo mi pueblo y mi pedacito de parcela, sino es en todo el mundo, que caiga una buena lluvia, justo que no sean como estas que nos enferman o que alteran, ¿no? Sino que estamos pensando en cómo resguardamos esa manera de comunicarnos con un equilibrio, ¿no? Y esta sabiduría yo creo que se transmitiría como algo que da esperanza, o sea, es la manera que se encontró de sobrevivir ante muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pues el irse, ¿no? Cobijando, porque al final somos como mujeres quienes cuidamos. Cuando la mamá se enferma, no van a ir los hijos varones, ¿no? Cuando el papá enferma, otra vez, todas son las mujeres a las que pues les está tocando esa parte, ¿no? Pero yo creo que algo que nosotros, si lo dimensionamos más hacia el interior, es el resguardo de la vida, ¿no? Y si decimos luchamos, además de tener un activismo político y una postura de cosas, de opresiones coloniales que queremos cambiar, también estamos hablando de cómo vamos a resguardar la vida, pero la vida de todos y de todas, de por qué no queremos que nos quiten el río, por qué no queremos que contaminen el agua, por qué no queremos que siga habiendo estos proyectos que devastan la montaña, que talan bosque para sembrar aguacate o limón o algún monocultivo, ¿no? Porque entonces, si no tienes la capacidad económica o no tienes un trabajo remunerado, pero de la montaña puedes vivir, puedes recolectar alimentos, puedes recolectar el agua, puedes ir a sanarte. O
O sea, hay muchos elementos de ese tipo. Y como dices, creo que el mundo tendría que estar abierto a entender esas sabidurías que hay en muchos territorios, ¿no? Y quienes tenemos una identidad, pero también quienes sabemos que tenemos una raíz de pueblo, sería importante ir explorando como este pasado, ¿no? Como en un tema y ejercicio de memoria, porque necesitamos sanarnos todos y todas, ¿no? Sí. Eso pienso. Pienso, Edith, cómo esta mirada de salvarnos en colectivo y como humanidad es también transgeneracional, es garantizarles el futuro a niñas y niños, es garantizarle el presente a cada ser humano y es garantizar la supervivencia de la vida, y esa parte tan llena de esperanza, de mirar la memoria y la historia para construir futuro hacia adelante, es un trabajo que yo creo que las defensoras hacemos, ¿no? Cotidianamente, y es muy inspirador, y ojalá contagiemos también con esa esperanza a más gente, ¿no?